Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Todavía no lo lea, vamos a leer en Reina Valera esta ocasión. Pero antes quiero nada más que recordemos un poquito para que llevemos el hilo. Usted se acuerda que estuvimos hablando acerca de la venida del Señor. Estamos con la plática de los discípulos con nuestro Señor Jesús. Le hacen una pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? Ya estudiamos cuándo sucedieron estas cosas. La destrucción del templo en Jerusalén, lo vimos muy claro en Lucas 21. La historia da cuenta de ello. Y las siguientes preguntas eran: ¿y qué señal habrá de tu venida, de tu manifestación gloriosa como el Mesías y del fin del siglo, del fin de los tiempos? Hablamos de la venida del Señor. Primero aclaramos ese asunto, ¿verdad? Que la venida del Señor es una venida gloriosa, una venida manifiesta para todo el planeta Tierra, manifiesta para toda la humanidad, porque no encontramos en las Escrituras respaldo suficiente para creer que hay un rapto secreto, que hay un rapto en el que el mundo no va a saber de repente dónde quedaron todo ese montón de fanáticos cristianos. No, la Biblia no nos enseña eso, sino que siempre que habla de la venida del Señor, habla que es gloriosa, que es majestuosa, que es con poder y gran gloria, con sonido, con voz de arcángel. ¿Se acuerda usted? Con sonido de trompeta. Se va a manifestar el Señor y va a traer libertad de la tribulación a la iglesia. Esa era otra cosa que analizábamos, que en segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice que seremos libertados de la tribulación cuando el Señor venga, y habla a la iglesia, ¿sí? Entonces estamos con las señales antes del fin. La primera era la tribulación, ¿se acuerda? La iglesia pasará por un tiempo de tribulación muy fuerte antes de que el Señor venga. Y mencionamos esta segunda señal, que es la apostasía. Segunda a los Tesalonicenses, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3, por favor. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Porque a lo mejor es una palabra que no es muy común para nosotros, es una palabra que no está en nuestro uso habitual, pero levante su mano, ¿quién no sabe qué es la apostasía? Con toda confianza. Ok, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Todos los demás saben de qué estamos hablando? Bueno, el significado de la RAE para apostasía es abandonar públicamente su religión, abjurar, renegar, retractarse, ¿sí? Es abandonar públicamente su religión, abjurar, renegar, retractarse. El significado de la concordancia, del diccionario de la concordancia Strong, dice simplemente deserción de la verdad. Y me gusta esa definición, deserción de la verdad, porque podemos seguir profesando una religión, tal vez, pero al mismo tiempo podemos desertar de la verdad. Y entonces, aún profesando un culto o una religión, podemos vivir siendo apóstatas. ¿Sí lo ven? Entonces, la apostasía es la deserción de la verdad. Ahora, acabamos de leer segunda a los Tesalonicenses 1 al 3. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué es lo que quiere aclarar el apóstol Pablo? Versículo 1.
¿Qué es lo que quiere aclarar el apóstol? Dice, ¿con respecto a qué? Es el asunto central. ¿Están de acuerdo? El contexto de todo este pasaje se centra en la venida del Señor. Quiero que ponga mucha atención esto. Se centra en la venida del Señor. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar de esta señal que es la apostasía, que mencionaba que va de la mano con la tribulación en cierta manera, y ahorita le voy a decir por qué. Segunda a los Tesalonicenses 1, versículo 7, Nueva Traducción Viviente, nos dice que seremos rescatados de la tribulación cuando Cristo venga. ¿Se acuerda? Seremos rescatados de la tribulación cuando Cristo venga. Ahora, tenemos la tribulación y ahora tenemos la apostasía. ¿Por qué le hago énfasis en que el pasaje se centra en la venida del Señor? Porque dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá qué? El Señor. ¿No vendrá quién? El Señor. ¿No vendrá qué? La venida del Señor. Dice, porque no, aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, dice Nueva Traducción Viviente. Reina Valera usa esta palabra apostasía. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado. Es decir, el Señor Jesús no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía en la tierra. Entonces, la apostasía es una señal, la segunda señal que tenemos para la venida del Señor. ¿Y en qué consiste la apostasía? Acompáñenme a la versión Reina Valera, a primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, por favor. Anote todos los pasajes si usted quiere, para que usted los pueda repasar nuevamente en su casa, para que lo analice a detalle, para que vea que no le estoy enseñando mentiras, ¿sí? Porque usted, aunque me tenga mucha confianza y nos conozcamos de años, usted debe de evaluar todo lo que yo digo, todo lo que yo predico, porque la verdad no la tengo yo, la verdad la tiene la palabra de Dios. Amén. ¿En qué consiste la apostasía? Reina Valera, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Mencionábamos hace 15 días que la apostasía se ha presentado desde los primeros días de la fe cristiana, ¿sí? La apostasía ha estado presente. El apóstol Juan está advirtiendo, el apóstol, ahorita vamos con el apóstol Juan, me adelanté, perdón. El apóstol Pablo está advirtiendo la manera en cómo estos hombres se infiltran en las iglesias y empiezan a apartarse de la verdad. Por eso apostasía, ¿se acuerda? Deserción de la verdad. Y empiezan a permitir que en la iglesia se enseñen doctrinas que no están en la Escritura. Y aquí el apóstol Pablo se atreve a llamarlas doctrinas de demonios. ¿Sí? Doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque apartan a la iglesia de la verdad, porque apartan de la salvación al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste la apostasía? Dice el apóstol Pablo a Timoteo que ya no seguirán la verdad, se apartarán de la verdad, escucharán a doctrinas de demonios y son personas hipócritas que buscan lo suyo. ¿Sí lo ve? Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Personas que buscan solamente sus propios
intereses. No voy a profundizar ahorita mucho en las características de los falsos maestros. Ese es un tema totalmente, puede ser aparte, muy extenso. Si usted lee el libro de Judas, por ejemplo, es una advertencia. La carta de Judas es una advertencia contra los falsos maestros. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que buscan en la iglesia? ¿Qué es lo que los mueve? Y no es casualidad, hermanos, que la carta de Judas haya estado precisamente antes del fin, antes del Apocalipsis. El Espíritu Santo le plació ponerla exactamente antes de Apocalipsis, porque antes de que se cumplan todas las cosas, se iba a levantar una oleada grande de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsos maestros que pretenden apartar a la iglesia de la verdad. Es muy importante, hermanos, que lo consideremos. Y esto es algo que como iglesia nos permite estar alerta. ¿Sí lo cree? Nos permite estar alerta. Hemos estado estudiando, hermanos, que antes de la venida del Señor el tiempo para la iglesia va a ser muy difícil. Mientras que otros están predicando que tiene que haber un gran avivamiento antes de que el Señor venga. Es que, hermano, dice, y el evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Una cosa es que sea predicado y otra cosa es que sea creído. ¿Sí o no? Va a ser predicado para testimonio a todas las naciones, eso no hay duda. Y está siendo predicado a todas las naciones. Y en este tiempo es mucho más fácil a través de la tecnología. Pero el que sea predicado no significa que va a ser creído. Ahorita vamos a ver cómo toda la gente se va tras la maldad, se va tras la mentira. Entonces, cuando usted escuche a aquellos superapóstoles, superprofetas, superministerios, y que esta generación, y que esta nación, y que se va a levantar, y que le pertenece al Señor, y un gran avivamiento, y piénselo dos veces. Porque la Escritura nos enseña todo lo contrario. Nos enseña, se oye muy bonito, ¿no? Pues a quién no le gustaría estar en la generación del avivamiento, pero en la Escritura no lo vemos. No lo vemos. Vemos tribulación, vemos apostasía, vemos persecución. Y hermanos, si la apostasía y los apóstatas son personas que eran de la iglesia y que abandonaron su fe, ¿usted de dónde cree que va a venir la principal persecución? ¿Del gobierno? Yo creo que la principal persecución va a ser de la iglesia apóstata contra la iglesia verdadera. La iglesia apóstata de aquellos que se dicen ser cristianos, de aquellos que se dicen tener la verdad, pero que se han apartado de ella. Hermanos, ya hemos empezado a ver esto. Circulan en las redes fotografías donde líderes cristianos están en la cumbre ecuménica de tal lugar compartiendo con líderes religiosos de las principales creencias del mundo y están compartiendo un tiempo y dando un mensaje de que podemos ser uno solo, que los cristianos pueden estar en armonía y en sintonía con creencias totalmente ajenas a la Biblia. Y vemos, y no voy a dar nombres, pero vemos fotografías de prominentes pastores pseudo cristianos en las filas del ecumenismo, en las filas de esta unión de religiones. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia cristiana ha comenzado a abrir sus puertas a doctrinas de demonios. El año pasado vi una iglesia aquí en Ciudad de México que en 1 y 2 de noviembre, su culto de domingo, todo lleno de cempasúchil, toda la congregación adentro.
Yo dije, órale, ya están celebrando Día de Muertos. Ah, no, pero se llamaba Festival de Otoño, creo. Era el Festival de Otoño. Iban disfrazados. El auditorio estaba adornado de cempasúchil. Dígame usted si eso tiene lugar. O sea, nada más le quitan el nombre de Día de Muertos y están celebrando Halloween, están celebrando Día de Muertos. ¿Qué es eso? Doctrinas de demonios entrando a la iglesia aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México, una iglesia grande, una iglesia que está siendo conocida y que está agarrando mucho auge. Hermanos, la inclusión, la tolerancia está entrando a la iglesia. En la iglesia cristiana, de ninguna manera rechazamos a quienes tienen alguna preferencia, alguna orientación sexual contraria a la palabra de Dios. ¿Verdad que no? No lo rechazamos, les amamos, pero tenemos que decirles la verdad. El Señor es la verdad. Y si quieren alinear sus vidas a los parámetros del Señor, tienen que cambiar su manera de vivir. Pero poco a poco, hermanos, en el mundo ya se ha visto, en México aún no sé, pero la iglesia cristiana está empezando a permitir que sean parte del ministerio, sean ministros, sean predicadores, aún teniendo una vida inmoral, una vida con una desviación sexual contraria a lo que el Señor ordena. Hermanos, es preocupante, es preocupante. Entonces, empieza a haber una iglesia que crece a montones. Déjame te digo, esa es la que se va a avivar. El avivamiento lo va a vivir esa iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta, porque al mundo le gusta. Y entonces los que defendemos la verdad empezaremos a ser vistos como enemigos y fanáticos. Y entonces, hermanos, la persecución vendrá. Nueva Traducción Viviente. De nuestros cercanos, de aquellos que están cerca de nosotros. Acompáñenme a Mateo 24. Recuerde que han sido nuestros textos base. Mateo 24, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Mateo 24. ¿Qué dice el versículo 9 al 11? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Dice, se traicionarán unos a otros. ¿Lo puede ver? Lucas 21. Acompáñeme a Lucas 21, versículo 16 al 19, dice lo siguiente: aún sus seres más cercanos. Recuerde que Mateo 24 y Lucas 21 son paralelos, es la misma conversación, ¿sí? Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ¿ganarán qué? Su alma. ¿Te das cuenta que la persecución principal viene de los que van a estar cerca? De los que están cerca. ¿Cuántos tenemos familiares cristianos, hermanos? Pero no sabemos qué doctrina están aprendiendo, no sabemos en dónde están, y quizá nos vamos a topar con la sorpresa de que más tarde nuestros propios familiares nos van a poner el dedo porque dicen, esos son fanáticos. Los cristianos somos nosotros, los buenos somos nosotros, y la iglesia va a sufrir persecución de los de adentro, de los cercanos, hermanos. Primera carta de Juan en Reina Valera, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Acompáñeme. Vamos a seguir hablando de la apostasía. Recuerde que estamos en la apostasía. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19.
¿Lo tiene? Dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Han oído que el anticristo viene, ¿sí? Pero ya han surgido muchos anticristos. Se está hablando del anticristo, ahorita vamos a hablar de él, es un personaje. Y le voy a decir, es un personaje terciario, secundario en la historia del fin de los tiempos, porque nunca olvidemos que el protagonista, ¿quién es? Cristo, ¿sí? Dice, ustedes han oído que el anticristo ya viene, pero ya han comenzado a surgir muchos anticristos. ¿Por qué le presento este pasaje, hermanos? Porque la manifestación del anticristo va de la mano de la apostasía. Dice, esos anticristos, es decir, esos que se oponen a la verdad, esos que niegan al Padre y al Hijo, porque eso es un anticristo, ahorita lo vamos a ver, salieron de nosotros, es decir, se reunían con nosotros, los veíamos cada 8 días, nos abrazábamos cada 8 días, pero salieron para que se manifestara que no todos somos de la verdad, ¿sí? Entonces, va de la mano la apostasía, la aparición del anticristo va de la mano con la apostasía. Y es que, hermanos, bueno, ha habido muchos anticristos, tipos del anticristo, figuras del anticristo a través de la historia, muchos. Hombres feroces que se han opuesto a la verdad, que han perseguido a la iglesia, que han tratado de exterminar la fe cristiana, que han perseguido al pueblo judío también. Tenemos a Nerón, por ejemplo, en este primer siglo, que realmente fue difícil para la iglesia. Esa persecución, ese tiempo. Todos conocemos a Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Quiso exterminar al pueblo judío. Millones. No quiero equivocarme, no me crea mucho, no recuerdo si fueron 6 millones de judíos los que exterminó aproximadamente. Búsquelo, no me crea mucho. Millones de judíos siendo exterminados por este hombre, tipo del anticristo también. Y mucha gente llegaba a creer que él era el anticristo, que Hitler era el anticristo. Porque dice Juan, y ahorita lo vamos a leer, que el espíritu del anticristo ya opera. Pero, ¿qué es un anticristo? Ahí estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Qué es un anticristo? Aquel que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Aquel que niega la obra del Padre, aquel que niega la encarnación de Cristo. Ahorita lo vamos a leer también más adelante. Entonces, hermanos, siempre que se habla de la apostasía, se habla de falsos profetas, hay un énfasis en los falsos profetas, y estos a su vez se identifican con el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Sí? El espíritu del anticristo, estas doctrinas de demonios que niegan la verdad, que niegan la encarnación de Cristo. Porque, hermanos, en el primer siglo había una doctrina muy fuerte
corriendo y permeándose en la iglesia de que Cristo realmente no había venido en carne. Por eso el apóstol Juan está haciendo esta aclaración. Ahorita vamos a ver cómo el anticristo, aquel personaje final, habla blasfemias y está negando la divinidad, está negando todo lo divino, todo lo que tiene que ver con el Padre y el Hijo. ¿Sí ve por qué la apostasía, los falsos profetas, el anticristo, todo esto va de la mano? ¿Sí lo podemos ver? Va de la mano, hermanos. Ahora, dice 1 Juan 4:3 que el espíritu del anticristo ya opera. Segunda de Juan, versículo 7 dice, segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. No se dejen engañar respecto a la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga, se manifieste la apostasía y se dé a conocer el hombre de pecado, aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Se nos habla de un personaje, hermanos, que todos identificamos como el anticristo, ¿verdad? Las escrituras nos hablan de este personaje que va a tener su aparición previo a la venida del Señor. Y vamos solamente a considerar unos pasajes al respecto de este hombre, porque va a ser un hombre, y lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de él, pero solo vamos a considerar algunos. Nueva Traducción Viviente, acompáñenme a Daniel 7. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a hablar un poquito de este personaje. ¿Y por qué le digo un poquito? Porque realmente el anticristo no debe ser el centro de nuestra predicación. ¿Está de acuerdo? El anticristo no es el que tiene los reflectores, es Cristo. Muchas veces la gente, cuando piensa en el Apocalipsis y piensa en el final, empieza a pensar en el anticristo, en la bestia, en la marca de la bestia, las plagas, el sello. Pero el Apocalipsis, su objetivo no es que pongamos nuestra mirada en eso, ¿verdad que no? Sino en Jesucristo, quien es el vencedor. Daniel capítulo 7. El versículo 8, aquí usted puede ver, el capítulo 7 es una visión que Daniel tuvo acerca de los reinos sobre la tierra, los reinos que iban a venir, que estaban en el tiempo de Daniel y que iban a venir. Y en el versículo 8, mire lo que dice. No vamos a entrar en detalle de esta visión, solo quiero centrarme en lo que habla del anticristo. Dice, mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Ahí mismo Daniel 7, versículo 23 al 25, se nos da la interpretación. Y dice, después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, el cuerno pequeño, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Ponga atención. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos del Altísimo. Las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos a este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es
este personaje. Es en la visión de Daniel, el Señor lo muestra como un cuerno pequeño, es el anticristo. ¿Sí me va siguiendo? ¿O lo va siguiendo a él? Daniel capítulo 11. Vamos a ver una vez más una descripción. ¿Se da cuenta que dice que hablará cosas contra el Altísimo? ¿Sí lo ve? Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39. Voy a leerlo en Reina Valera, por favor. Me traje las Biblias nuevas y batallo más. Que ya en la que uno ya tiene bien despegada, bien arrugada, ya como que solita, hasta solitos se abren los pasajes, ¿no? Pero en las nuevas, dice Daniel 11:36. ¿Está listo? Y el rey hará su voluntad. Está hablando del anticristo. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno hará de las fortalezas, se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Aquí tenemos una descripción, hermanos, de la obra del anticristo en la tierra. Dice que él se levantará contra todo lo que se llame Dios. Dice que él se levantará, incluso hablará grandes cosas contra el Altísimo. ¿Se da cuenta? Será soberbio, será feroz, será un hombre duro, un hombre fiero, y que prosperará. El Señor le va a dejar prosperar por un tiempo. Y mire que dice: del Dios de sus padres no hará caso. ¿Sí lo ve? El anticristo será un apóstata. Será un apóstata. No sabemos. Muchos basados en este texto dicen que el anticristo será judío. Realmente no lo sabemos. Es difícil saberlo. No sabemos si el anticristo será un judío o será un cristiano, tal vez. Puede ser, porque dice: del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, él no respetará nada de lo que tenga que ver con la divinidad, ¿sí? Él será un apóstata. Por eso le digo, va de la mano con la apostasía. Dice: del Dios del amor de las mujeres no hará caso. También muchos creen que por este pasaje pueda ser un homosexual. No lo sabemos, tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos por esta frase es que él no va a tener ningún respeto por la familia. No va a promocionar el núcleo familiar. No va a ser alguien que siga exaltando los valores de la familia. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque él se va a poner a sí mismo como el centro de todo, como el único digno de reconocimiento. Y dice: no respetará al Dios de sus padres, en lugar honrará al Dios de las fortalezas. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el Dios de las fortalezas, hermanos? Si traducimos esto, si nos vamos al original, llegamos a una conclusión, y es que tiene que ver con el poder. Él no reconoce a ningún Dios, él no reconoce a ninguna estatua, él no reconoce a ningún Dios. Él honra el poder.
Ese es el Dios de las fortalezas, el poder. Él lo que va a querer es el poder. Y dice que colmará de regalos a este Dios, es decir, usará de recursos para hacerse de poder y tener poder sobre la tierra, poder sobre la humanidad. Ahora, Nueva Traducción Viviente. Yo creo que véalo de tarea, porque si no, no nos va a dar tiempo. Anótelo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. La bestia que sale del mar. Recuerde que el apóstol Juan le fue dada visión, pero él nos describe esa visión llena de simbolismos, y el anticristo es aquí descrito como la bestia que sale del mar. Así que de tarea lea Apocalipsis 13, versículo del 1 al 10, y es una descripción que empata con Daniel 11. Es un hombre soberbio, es un hombre que habla blasfemias, es un hombre que niega totalmente a la existencia de cualquier Dios, se pone a sí mismo como Dios. Y con eso en mente vamos a regresar a 2 Tesalonicenses capítulo 2 para terminar, hermanos. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Se lo dejo de tarea porque más adelante vamos a estudiar el Apocalipsis. Vamos a estudiar el Apocalipsis y vamos a ver cómo es la manera de estudiarlo y cómo ahí podemos entender un poco de la cronología de las cosas, ¿sí? Así que no va a quedar sin cubrirse, pero por ahora puede ver usted acerca de este personaje en Apocalipsis 13, versículo 1 al 10. Ahora, volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3 al 12. Vamos a extendernos un poquito más. Apocalipsis, 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que se dé una gran rebelión contra Dios, es decir, la apostasía, y se dé a conocer el hombre de anarquía, o el hombre de pecado, o el anticristo, o el rey voluntarioso de Daniel 11, el cuerno pequeño, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Hermanos, quiero señalar dos cosas principales aquí. La gente será engañada y Dios le permite, Dios les entrega esa mentira. ¿Por qué? Porque aman la mentira. Ya una ocasión Denis nos enseñaba cómo a usted le ha pasado. ¿Usted ha invitado a alguien a la reunión, aquí a la congregación? ¿Usted le ha predicado el mensaje? Y nada más, no vienen. Luego, yo invité al señor de los tamales, dice, el día menos pensado, ahí estoy con ustedes. Y eso es todo. Pero invítalos a tu club de nutrición, de cortinas verdes, que no voy a decir marcas, y ahí sí van. Invítalo
invítala al Zumba, y ahí sí va. Invítalo al gimnasio, y ahí sí va. ¿Sí o no? Invítalo a la pachanga, y ahí sí va. La gente ama la mentira. Por eso van a ser engañados. No creas que este pasaje significa que Dios les va a meter engaño en su mente. No. Dice que Dios les envía este poder engañoso, pero sencillamente Dios los deja. Les da aquello que quieren escuchar a través de este hombre. Les da todo lo que quieren ser y escuchar a través de este hombre. Y les dicen, síganlo. ¿Por qué? Porque aman la mentira. Porque aman el pecado. Porque se negaron a escuchar la predicación de aquel hermano, porque se negaron a escuchar la verdad que les salvaría. Por eso Dios los entrega. ¿Sí lo ve? Dios sencillamente los deja a los deseos de su corazón. No crea que Dios los está agarrando y se los está entregando a Satanás. No, sencillamente los deja a los deseos de su corazón. Y eso lo vemos desde hoy, hermanos. Cuando se les habla la verdad, no vienen, pero para todo lo demás están puestos, ¿sí o no? Y para terminar, hermanos, me hizo una trampa el ventilador. Segunda Tesalonicenses, ahí estamos, versículo 8, por favor. Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. ¿Pero qué? Quiero que lo leamos juntos. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aquel hombre va a ser un hombre poderoso, va a ser un hombre fiero. Pero solo basta la aparición de nuestro Señor Jesús para acabar con él. Dígame si eso no es glorioso. Dígame si eso no es para llenar nuestro corazón de emoción. El anticristo, hermanos, para nada es el protagonista. Para nada es el protagonista. Va a tener poder, va a hacer su obra por 3 años y medio. Se nos habla en Daniel, se nos habla en Apocalipsis de 42 meses, 1240 días, tiempos y medio tiempo. Todo esto es 3 años y medio. Él va a poder hacer y deshacer. Y creo, y a medida que he estudiado las Escrituras, hermanos, cada vez estoy más convencido, y es muy probable, la iglesia, vamos a ver el surgimiento del anticristo. Por esta afirmación ya me excomulgarían de muchas iglesias, la verdad. Sí, porque esto es contrario a lo que se enseña, que la iglesia será levantada y después se manifiesta el anticristo 7 años y después la iglesia y después el Señor regresa. Esto es contrario. Pero si yo interpretara que la iglesia se va antes del anticristo, entonces, ¿qué hacemos con 2 a los Tesalonicenses? Que dice que el Señor no vendrá a liberarnos de la tribulación hasta que se dé a conocer la apostasía y el hombre de pecado. La iglesia, vamos a ver la aparición de este personaje. Pero eso no es para temblar de miedo. ¿Va a ser difícil? Sí, mucho. Por eso, hermanos, es necesario conocer la palabra de Dios, conocer la verdad, porque el que permanezca hasta el fin será salvo. Así lo dice su palabra. El que permaneciera hasta el fin será salvo. Cristo, quien lo vence con solo su presencia, con el soplo de su boca, Él es el protagonista de la historia y lo ha sido desde la creación del mundo, hermanos. Lo ha sido desde la creación del mundo. Cristo. Hoy
dedicamos unos minutos a estudiar la realidad de este personaje. Sí, va a ser real. Y yo prefiero predicarle, yo prefiero enseñarle la verdad. Y puedo equivocarme, hermano. A lo mejor el Señor viene antes por nosotros y yo me equivoqué. Gloria a Dios, ya no vimos esto. No pasó nada, nos gozamos todos en el cielo. Pero ¿qué pasa si yo le digo que no lo vemos y de pronto aparece? Y usted va a decir, ¿qué me enseñó el pastor? No me preparó para eso. ¿Cómo debemos actuar? ¿En qué he creído? ¿Dónde me he estado sentando todo este tiempo? Estoy viendo a este personaje. Creo que lo que me enseñó el pastor no es tan seguro. Por eso prefiero, hermanos, con todo mi corazón, con temor y temblor, prefiero advertirle de lo que yo veo claro en la Biblia. La tribulación, la apostasía. Pero dice el Señor Jesús, cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Amén. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Mantengámonos firmes, hermanos. Si alguien se está saliendo del huacal, vamos a jalarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo esto suceda, se lo van a comer allá afuera. Si no estamos juntos, va a ganar la maldad. Se lo va a ganar, se lo va a jalar. Por eso, hermanos, trabajemos por nuestros hermanos que no están aquí también. Ellos necesitan ser parte de nosotros para que puedan resistir en el día malo. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque su palabra es nuestra guía segura. Amén. Señor, gracias. Porque al estudiar tu palabra, Señor, podemos encontrar la verdad. Una verdad, Señor, que es contraria a lo que el cristianismo popular predica. Avivamientos, generaciones convertidas. El mundo se va a ir tras este hombre. La iglesia va a ser perseguida. La iglesia va a apostatar de la fe, pero va a permanecer los fieles, la iglesia verdadera. Esa es la verdad, Señor. Esa es la verdad. Y Señor, es nuestro deber estar listos, estar atentos, estar preparados. No creer a las mentiras, Señor, de falsos profetas y falsos maestros que han creído a doctrinas de demonios, Señor, que nos hacen creer que todo está bien cuando nada está bien, que nos hacen concentrarnos, Señor, en la prosperidad material cuando es lo último que importa, que nos hacen concentrarnos, Señor, en que el ministerio crezca en lugar de concentrarnos en la santidad. Señor, queremos seguir la verdad de tu palabra. Padre, ayuda a que podamos reflexionar y estar alertas, mi Dios, porque vienen tiempos difíciles, pero tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ni un solo cabello de vuestras cabezas perecerá, pero el que se mantenga hasta el fin salvará su alma. Esa es nuestra esperanza. Vamos a ser perseguidos, atribulados, muertos algunos de nosotros, y principalmente, Señor, los líderes. Pero glorioso día, cuando tú aparezcas en las nubes con poder y gran gloria, y entonces todo ojo te verá, incluso los que te traspasaron, y llorarán como llora un niño. Y tu gloria, Señor, será vista de todos los pueblos, y tú reunirás de todos los extremos de la tierra a tus escogidos, y apartarás, Señor, a los que te aman de los pecadores. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra obra aquí en la tierra.
Una señal, Señor, que veremos más adelante será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ayúdanos a cumplir nuestro papel en la predicación del evangelio, Padre. Ayúdanos a ser parte del evangelismo mundial aún más. A propósito de esto, Señor, te pido por nuestros hermanos, Señor, que están en el campo misionero. Te pido por favor, Señor, que uses sus vidas en la predicación de tu palabra para testimonio a todas las naciones. Abre puertas, Señor, para la predicación de tu palabra y que la iglesia local aquí podamos reconocer esas oportunidades, Señor, y también ser parte de ese evangelismo mundial. Y termino, Señor, diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Tú eres el protagonista, tú eres el centro, Señor, de esta historia final. Y nosotros, Señor, estamos llenos de gran expectativa y emoción, anhelando, Señor, que vengas por nosotros en las nubes. Gracias por estas promesas, Señor. Y como estudiábamos el día viernes, como tenemos todas estas promesas, Señor, ayúdanos a limpiarnos de todo lo que nos contamina, Señor. Es decir, de todo aquello que nos distrae de estas promesas. Porque no importa cuánto nos esforcemos, Señor, por los logros terrenales, de nada servirán en aquel día. Ayúdanos a no distraernos y mantenernos en santidad, porque sonará la trompeta, es una realidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oremos, hermanos, también para ser despedidos. Amén. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por las alabanzas, por las oraciones. Es mi oración, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a sus hogares, prospérales en esta semana según, Señor, tu voluntad. Suple sus necesidades. Si hay algo en su corazón, Señor, que les esté distrayendo de una fiel devoción a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, redarguye sus corazones. Exhibe, Señor, todo aquello que quiere distraerles de su principal propósito, que es conocerte más. Arranca de nuestras vidas, Señor, lo que tengas que arrancar, Señor, si nos está afectando. Porque la prioridad es conocerte, amarte y estar contigo, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por mis hermanos. Te pido por los que no están aquí, aquellos que se han alejado de la iglesia, Señor, por favor, toca sus corazones y danos sabiduría a nosotros, sus hermanos, para poder hacerles volver con amor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.